Hola, soy la doctora Ivette Maldonado Rivera del Centro de Recursos para el Aprendizaje. Bienvenido a este tutorial sobre cómo preparar una bibliografía anotada según el estilo de la American Psychological Association, mejor conocida como APA. Una bibliografía anotada es una lista de fuentes de información, tales como libros, artículos o otros, sobre un tema determinado que contiene los datos de publicación pertinentes a cada recurso para facilitar su localización. Además, se proveen comentarios sobre la utilidad de los recursos abordados, tales como comentarios descriptivos o evaluativos. Tiene como objetivo el proveer información suficiente para indicar al lector el alcance e importancia del recurso. ¿Cómo se redacta una bibliografía anotada? Cuando se va a presentar una bibliografía anotada, es importante tener presente que puede organizarse en orden alfabético, cronológico u otro orden. A cada récord se le llama ficha bibliográfica. Estas pueden escribirse en tarjetas índice, en PowerPoint o en Word. Los propósitos cuando un profesor asigna una bibliografía anotada son los siguientes: exponer al estudiante a revisar la literatura existente sobre un tema para conocer lo que se está publicando, presentar ejemplos e informar de la pertinencia, la precisión y la calidad de las fuentes, conocer mejor el tópico, mostrar el alcance y la profundidad de las fuentes disponibles sobre un tema, guiar a otros investigadores a las fuentes más importantes sobre un tema, leer cada recurso cuidadosamente, ser más crítico de la información que acumulas para tu trabajo de investigación, guiarte en la formulación de una hipótesis, o sea, argumento bajo investigación. Algunas destrezas necesarias para crear una bibliografía anotada son selección y limitación de un tema manejable, identificación, localización y selección de las fuentes, o sea, destrezas de investigación, evaluación de la calidad de los recursos obtenidos, análisis de lo más importante de las obras seleccionadas, organización de la información obtenida, redacción efectiva, o sea, que se redacte de manera concisa y clara, preparación de las fichas bibliográficas siguiendo el estilo APA y organización de las referencias en estricto orden alfabético. Ahora voy a explicar cómo es el procedimiento para hacer una bibliografía anotada. Número 1. Seleccionar el tema. Para adaptar el tema a tus intereses y capacidades, debes planificar el tiempo. Este paso es bien importante, planificar el tiempo, porque si se deja para última hora, pues no se le va a poder trabajar con la rigurosidad que se requiere. Déjate guiar por tus intereses. Parte de lo que sabes y luego piensa qué temas te interesa aprender. Selecciona un tema con el cual pues sientas interés. Permite que tus ideas fermenten. Esto se refiere a que le dediques tiempo a pensar en cada una de tus ideas. Inclusive las puedes discutir con conocidos. Pídele a otros que opinen acerca de las posibilidades que estás considerando. Ten a la mano una libreta o un procesador de texto para anotar las ideas que surjan. Una vez decidas el tema, debes enfocarlo pensando en cuáles aspectos del mismo son los que más te atraen y de esa manera te concentres en un asunto específico y que sea manejable. Limita el tema mediante el uso de un mapa de conceptos o un bosquejo. Si aún así el tema es muy amplio, puedes limitarlo por tipo de cobertura, años incluidos. Ese es un tipo de cobertura. Puedes decir, por ejemplo, desde el 2005 al 2008, un ejemplo. Geográfico. Ejemplos, pues lo puedes limitar a Puerto Rico, América Latina, el Caribe. Tipo de material. Pues puedes decidir, o el profesor también te lo pudo haber asignado, que te limites a libros, artículos, material electrónico y otros tipos de cobertura. El paso número 2 es buscar la información. Una vez seleccionado y definido el tema, debes gestionar la documentación adecuada para la bibliografía anotada. Aquí se recomienda que localices las fuentes de información sobre el tema a investigar en una variedad de formatos: libros, artículos, portales cibernéticos y otros, a menos que hayas decidido o el profesor te haya asignado que sea X tipo de recurso. También se recomienda que evalúe y seleccione los recursos que entiendas son los más indicados. En aras de ser objetivo, debes buscar fuentes de información que discutan los diversos aspectos
y diversos puntos de vista sobre el tema. Debes comenzar por las fuentes generales hacia las más específicas en el siguiente orden. Primero, las obras generales de referencia, ejemplo, enciclopedias, diccionarios, bibliografías y manuales. Después, la bibliografía especializada. En tercer lugar, los índices o bases de datos que sean generales de publicaciones periódicas. En cuarto lugar, índices o bases de datos especializados de publicaciones periódicas. Quinto lugar, bibliografías u otras fuentes informativas disponibles en Internet. Y por último, los catálogos de libros. Los recursos los puedes localizar, número uno, en el catálogo en línea de la biblioteca. El mismo está disponible en la dirección http://www.upr.edu/biblioteca-uprb. La información que se incluye en la ficha se encuentra en el catálogo en línea, en los índices, tanto de libros, revistas y periódicos, y en las obras en sí. Estos datos aparecen, sin embargo, en un orden y con una puntuación distinta a lo que se requiere en las fichas bibliográficas. Es necesario que al copiarlos alteres el orden y la puntuación de acuerdo con las normas que apliquen. Para conocer más sobre cómo se redacta la ficha bibliográfica, estudia tutoriales sobre APA, que es el manual de estilo que mayormente se usa en la Universidad de Puerto Rico en Bayamón. Los mismos están disponibles en el curso del programa de destrezas de aprendizaje de la biblioteca en Moodle. Aquí les coloqué la dirección, pero si vas a Moodle puedes conseguir el curso en el área de las categorías, en la parte de abajo de la página, busca centro de recursos y es el único curso que está en esa sección. La segunda opción para buscar información son las bases de datos que están disponibles en la página de la biblioteca. Nuevamente vas a ir a la página de la biblioteca y en el centro de la página está la caja de búsqueda y allí selecciona bases de datos. La tercera opción es buscar información en Internet. Debido a que mucha de la información que está disponible en Internet no es de calidad, se recomienda buscar en motores de búsqueda eficaces como por ejemplo Google Scholar, que es el que les muestro aquí en pantalla. La dirección es scholar.google.com. El paso número 3 es examinar y seleccionar las fuentes más relevantes al tema. Selecciona las obras que ofrecen una variedad de perspectivas sobre el tema. Considera y selecciona las más convenientes según las siguientes preguntas guías. Te vas a preguntar, en cuanto a la obra, ¿es el tipo de recurso que deseas analizar? Por ejemplo, libros, artículos, portales. ¿Es reciente? ¿Cumple con el periodo de fecha seleccionado? ¿Está publicado por una casa imparcial o por una institución que se relaciona con la materia o con el autor? ¿Cuán relacionado está el recurso informativo con tu tema? ¿El estilo es claro? ¿Cuál es la opinión de los críticos sobre la obra? ¿Por qué cualidades se recomienda? ¿Tiene buenos resúmenes o análisis de capítulos que puedas leer con rapidez? ¿Cuenta con una bibliografía de autoridad? ¿Parece adecuada la documentación en términos de su contenido? ¿Cuál es el propósito de la investigación? ¿Por cuáles métodos el autor obtuvo la data o en qué forma llevó a cabo su investigación? ¿Está la obra basada en opiniones o experiencias personales, entrevistas, búsqueda bibliográfica, cuestionarios, experimentos en laboratorios, estudios de caso, etcétera? ¿Es viable o razonable lo que se presenta? ¿A qué conclusiones llegó el autor? ¿Ofrece el autor conclusiones satisfactorias a su investigación o experiencia? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Se compara este estudio con otros similares? ¿Está de acuerdo u opuesto al conocimiento establecido? Por ejemplo, interés académico, práctica profesional, política gubernamental. Incluye apéndices o tablas, mapas bibliográficos, fotografías, documentos, pruebas o cuestionarios que ayuden a ampliar o explicar mejor la información de contenido. Si no, debería incluirlas. En cuanto al autor, ¿quién es el autor? ¿Cuál es la ocupación o posición del autor? ¿Cuáles son sus títulos, su preparación académica, su experiencia, entre otros? ¿Está el autor cualificado o no para escribir sobre la materia o asunto? ¿Es un experto o estudioso en la materia? ¿Qué conocimiento tiene sobre los hechos que relata? ¿De qué prestigio disfruta?
¿Está prejuiciado sobre el tema por su origen, su experiencia u otros? En relación con la audiencia, ¿para cuál audiencia está el escritor publicando? Ejemplo, público general, académico, políticos, maestros, profesionales, principiantes u otros. ¿Ha considerado este aspecto el autor en su presentación? ¿Se refleja esto en su estilo? Estas preguntas obviamente no aplican para todo tipo de referencias. En este caso, el investigador puede cambiarlas por otras que sean más afines a su proyecto. Paso 4. Leer con detenimiento las fuentes seleccionadas. Vas a seleccionar lo relevante de diferentes maneras. Puedes leer completa las obras seleccionadas o si el tema es extenso y complicado, puedes leerlas por temas de acuerdo con la formulación de estos en el bosquejo. Comienza con la lectura de obras generales sobre el tema y luego pasa a otras donde se discuten y se analizan en detalle los distintos aspectos que éste cubre. Consulta las tablas de contenido y los índices alfabéticos de materia, pues guían directamente a los puntos de interés. Y da un vistazo antes de comenzar a leer. Examina los títulos y los subtítulos. Esto te da una idea de cómo el autor enfoca el tema y si el material te conviene. Presta atención a lo esencial, o sea, las ideas fundamentales. Pasa por alto descripciones innecesarias, repeticiones, redundancias, ejemplos, explicaciones, aclaraciones y lo que ya sabes. Generalmente, lo esencial se encuentra en oraciones temas que sirven de guía, las cuales pueden estar al comienzo, en el medio o al final de los párrafos. Mantente alerta sobre lo que buscas en la lectura. Al leer, no debes olvidar la definición del tema y su bosquejo para que no pierdas el objetivo y lo distingas del que persigue el autor. Si el tema es complejo, toma notas según vas leyendo o señala lo importante para que luego anotes lo señalado. Ok, ahora vamos a redactar la ficha bibliográfica. Los componentes de la entrada, de cada entrada, son dos. Número uno, la ficha bibliográfica del recurso informativo, que en el caso de este curso es en estilo APA. Una vez hecha la selección y evaluación de las fuentes, es necesario preparar una ficha bibliográfica sobre cada una. La ficha bibliográfica debe redactarse con precisión y esmero y ser lo suficientemente concreta para que pueda facilitar la localización del recurso. O sea que debe incluir unos detalles y para eso pues está el manual APA. Debes seguir un manual de estilo, ya que en la redacción de cada ficha bibliográfica es importante mantener la consistencia y la uniformidad. Los componentes de la ficha bibliográfica, pues en la redacción de una buena ficha bibliográfica debe incluirse las iniciales de los nombres y apellidos de los autores, los editores y compiladores, el título del recurso, ya sea libro, enciclopedia, portal u otro. El nombre del traductor se aplica, el número de la edición si es diferente a la primera, la editorial o casa publicadora y el año de publicación. En el caso de un artículo de una revista profesional se añade el título del artículo, el título de la revista, el número del volumen, el año de publicación, el mes de publicación y el número de páginas de contenido del artículo. En el caso de la ficha bibliográfica de material electrónico, se añade el nombre y la descripción de la fuente citada, ya sea CD-ROM o fuente en línea, el formato de recurso, por ejemplo PowerPoint, CD-ROM, DVD, el código o la página electrónica de acceso, que eso sería pues la dirección electrónica o el DOI. El segundo componente de cada entrada es la anotación, que consiste en un párrafo corto sobre la fuente. Algunas recomendaciones son: la anotación consiste en un párrafo corto entre 120 a 200 palabras, pero se recomienda que no exceda de 150. En este párrafo se describe y evalúa cada recurso. Para redactar el mismo, piensa sobre la validez y la relevancia del material antes de redactar. Lee primero la obra completa haciendo marcas en los pasajes importantes y luego transcribe aquellas ideas que te servirán para futura referencia. Anota las ideas, críticas y comentarios que surjan en tu mente mientras estás leyendo. Anota claro y legible
para que no pierdas tiempo luego descifrando tus notas. En la nota debes incluir información esencial como la siguiente: información sobre el peritaje o autoridad del autor, resumen breve del contenido, tema y el alcance del recurso, a quién va dirigido la información en el recurso, método de investigación utilizado por el autor, relación, si la hubiese, con otros trabajos sobre el tema, mención sobre si se provee índices, referencias o ayudas visuales o virtuales, información que sirva de utilidad como confiabilidad de la información y comentarios o reacción sobre la información contenida en el curso. Cuida el estilo de redacción en términos de vocabulario, complejidad, entre otros. Sé objetivo. Redacta libre de apasionamientos y prejuicios, limitando la discusión e interpretaciones a los hechos. Las críticas deben revelar un tono de buen gusto y actitud científica en forma constructiva sin subjetivismos. Evita el uso de afirmaciones absolutas. En su lugar, escribe parece ser, aparentemente, es probable u otros equivalentes. Coteja la nota con el original para evitar errores y malas interpretaciones. Puedes usar abreviaturas, símbolos y frases cortas. Mantén claridad para ahorrar tiempo y espacio. Una vez concluido el borrador, debes perfeccionarlo. Es recomendable que revises el contenido. Completa lo pendiente o deficiente, aclara lo confuso, cambia la forma de organización, elimina los tópicos y subtópicos, repeticiones, incongruencias, lagunas y redundancias. Corrige con la herramienta Spelling Grammar y luego manualmente corrige los errores gramaticales, ortográficos y léxicos. Luego vas a revisar el estilo. Debe ser formal. Usar la tercera persona. Cuando digo usar la tercera persona, pues decir se recomienda, se explica, se expone, no decir yo expongo, yo opino, no, tercera persona. Ser sobrio y natural, sin rimbombancias ni artificios. Evita los errores gramaticales. Usa oraciones completas y correctas con vocabulario claro y exacto que sea consono con la capacidad del lector. Explica los términos técnicos en otros idiomas o modismos que uses. Evita la falta de vigor y colorido. No uses oraciones muy largas que puedan resultar confusas y tediosas. Tipos de anotación. La primera es la descriptiva. Esta anotación, en ella se describe el contenido sin emitir juicio sobre el contenido ni presentar comentarios. O sea que en ningún momento vas a dar tu opinión. Su función es resumir. Se presenta el material leído en tus propias palabras, en forma breve, precisa y sin alterar las ideas e interpretación del autor. Puedes cambiar el énfasis, limitar el enfoque, limitar lo no esencial de la información o variar la secuencia del material, pero no debes alterar la veracidad de los hechos. Lee de forma consciente para evitar tergiversar los hechos. Al resumir, debes hacerte las siguientes preguntas. ¿Cuál es el planteamiento o la tesis de la fuente de información? ¿Cuáles son los argumentos o el argumento principal de la fuente de información? ¿Cuál es la pregunta de investigación o las preguntas de investigación de los artículos seleccionados? ¿Cuál es el objetivo del libro o artículo? ¿Cuál es la hipótesis del recurso? ¿Cuáles fueron los métodos de investigación utilizados? ¿Cuáles son las conclusiones principales? ¿Qué tópicos abarca el libro? Y en general, ¿qué dirías si alguien te preguntara sobre qué trata el libro? Aquí tenemos un ejemplo de una anotación descriptiva. La misma comienza con la ficha bibliográfica, que es el primer componente. Dice que el autor es Pisticelli A. Año de publicación 1996. Título del libro Ciberculturas en la era de las máquinas inteligentes. Y casa publicadora Paidós. Entonces luego tenemos el párrafo descriptivo que lee de la siguiente manera. Alejandro Pisticeri es profesor de comunicaciones en la Universidad de Buenos Aires y secretario adjunto del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Su libro constituye uno de los pocos textos en español sobre el tema de cibercultura. Este libro presenta lo que se puede considerar un inventario de los adelantos tecnológicos más sobresalientes en el área de las comunicaciones,
la inteligencia artificial, nanotecnología, las tecnologías de la realidad virtual, etc. El tema de las prácticas ciberculturales emergentes, cyberpunks, escritura electrónica o hipertexto y la telesexualidad también se presenta en el texto. En la notación crítica se incorpora a la notación descriptiva el componente crítico para evaluar el contenido de la información y su utilidad. O sea que además de describir, pues se incorpora ese componente crítico. Vas a presentar tus ideas, críticas, interpretaciones o reacciones personales a lo leído, o sea, analizar las ideas del autor. Las funciones de este tipo de anotación son dos. Evaluar, la primera. Este tipo de anotación requiere que determines cuán relevante o útil es el contenido del recurso en relación con la investigación que vas a hacer o la clase que estás tomando. Para esto, o sea, para lograrlo, debes hacerte varias preguntas. ¿Es útil la información que contiene el recurso? ¿Cómo se compara con otros recursos incluidos en la bibliografía? ¿Es confiable la información contenida en el recurso? ¿La fuente es parcial u objetiva? ¿Cómo vas a utilizar la fuente y por qué? ¿Cómo apoyan la investigación las conclusiones de dicha fuente? ¿Por qué la tesis o los planteamientos de la fuente de información son valiosos? ¿Cuáles son las limitaciones de estos planteamientos? ¿Cuán definido está el problema de investigación? ¿Cuán efectiva o apropiada es la metodología de investigación? ¿Cuán buena es la evidencia presentada? ¿Llegarías a las mismas conclusiones con dicha evidencia? La segunda función de la notación crítica es la reflexión. En este caso, además de resumir y evaluar, debes preguntarte si puedes usar el recurso para tu investigación. Piensa detenidamente en cómo las fuentes seleccionadas y consultadas coinciden, se ajustan, reformulan o enriquecen las preguntas de investigación o problema de investigación. Para lograr esto, debes hacerte las siguientes preguntas. ¿Cómo las fuentes consultadas te ayudan a darle forma a tu argumento? ¿Cómo puedes utilizar las fuentes en tu proyecto de investigación? ¿Cómo se ha tratado el tema en las fuentes consultadas? ¿Desde qué perspectiva, punto de vista o marco teórico se aborda el tema? ¿Qué dicen las fuentes de información sobre el tema de investigación seleccionado? ¿Qué no dicen las fuentes de información sobre el tema de investigación seleccionado? ¿Las fuentes de información consultadas contestan cabal o parcialmente tus preguntas de investigación? Podrás utilizar las fuentes para información general como antecedentes o como apoyo en un área específica de tu investigación. El haber consultado las fuentes de información te ha hecho repensar el tema de investigación o cambiar cómo piensas sobre el tema de investigación. Tengo por aquí un ejemplo de una anotación crítica tomada de Alvarado y Borges 2004. Ficha bibliográfica, el autor es Sterling B. Año de publicación 1992. Título: The Hacker Crackdown, Law and Disorder on the Electronic Frontier. Y la casa publicadora Bantam Books. La nota crítica dice de la siguiente manera: Bruce Sterling, reconocido periodista y escritor de ciencia ficción, presenta en este libro los hechos que dieron lugar a la creación de la Electronic Frontier Foundation, una de las organizaciones más reconocidas en los Estados Unidos. La organización se distingue por defender los derechos constitucionales en el ciberespacio. Bruce Sterling detalla en este libro la investigación policíaca, los arrestos e incautaciones que siguieron al colapso del sistema telefónico el 15 de enero de 1990 y la paranoia al encontrar que los hackers podían poner en peligro la estabilidad nacional. Es un libro de interés para aquellos dedicados al estudio de la historia de la Internet y los mecanismos de control político en la misma. Algunas ideas para la redacción de la anotación. La anotación sobre el recurso debe incluir resumen de la idea central. Si es una investigación, incluye la hipótesis, la metodología, los resultados y las conclusiones. Una oración en la que se destaque la autoridad del autor. Si te es desconocido, puedes realizar una búsqueda en la web. Y evaluación de las ideas expuestas en términos de otros trabajos similares o de cómo encaja dentro del trabajo que prepararás. Incluye los siguientes elementos:
antecedentes o credenciales del autor, contenido o el alcance del texto, argumento principal de la fuente, audiencia a la cual va dirigida la fuente, métodos de investigación, fiabilidad del texto, características especiales, por ejemplo, tablas, de qué manera el texto se relaciona con los temas o los conceptos del curso, utilidad del texto para tu investigación, fortalezas y limitaciones del texto consultado, opinión o reacción al texto consultado y punto de vista o conclusión del autor. Otras recomendaciones. Resume brevemente el contenido, el tema y el alcance del recurso. Un recurso puede ser un libro, un artículo u otro. Indica a quién va dirigida la información en el recurso. Vela por el estilo de redacción en términos del vocabulario, complejidad, entre otros. Hace referencia a la relación, si la hay, con otros trabajos sobre el tema. Menciona si provee índices, referencias o ayudas visuales. Menciona el método de investigación utilizado por el autor. Haz comentarios sobre la confiabilidad de la información o de reacción sobre el contenido. Expon datos sobre la autoridad en la materia, la preparación, la experiencia o los escritos del autor. Otras consideraciones. La anotación debe ser de carácter descriptivo o crítico. En este sentido, pues debes consultar con la profesora como ella desea que se hagan esas anotaciones. Se expone el punto de vista del autor, la claridad y la adecuación de expresión y la autoridad. Una bibliografía anotada debe tener una portada y números de página según el manual de estilo utilizado, que en este curso ya dijimos que es APA, o según las instrucciones del profesor. O sea, puede ser que algún profesor no use APA e indique otro manual de estilo o tenga sus propias instrucciones. Consulta las guías para la portada y la redacción de las fichas bibliográficas disponibles en el curso Programas de Destrezas de Aprendizaje, entre paréntesis biblioteca. Este curso, como les dije, está disponible en Moodle. Cada una de las anotaciones deben ser colocadas directamente debajo de la referencia bibliográfica de la fuente. El párrafo debe ser a doble espacio. A continuación expongo algunas expresiones, frases, vocabulario o verbos útiles a la hora de resumir o referirte a textos e ideas que te pueden interesar de alguna fuente. Puedes decir la evidencia indica que, el artículo evalúa el efecto de, el autor identifica 3 razones, el artículo cuestiona la idea de que. Si se fijan en todas estas expresiones, están en tercera persona, como ya hemos dicho anteriormente, se debe escribir en tercera persona. Algunos verbos que puedes utilizar al redactar: aclara, afirma, analiza, argumenta, asume, compara, concluye, critica, cuestiona, defiende, define, demuestra, escribe, destaca, determina, distingue, documenta, ejemplifica, enfatiza, enfoca, evalúa, examina, exhibe, explica, identifica, ilustra, implica, indica, informa, investiga, justifica, juzga, narra, persuade, propone, reclama, reconoce, refleja, registra, representa, revisa, se refiere a, sugiere. Puedes usar cualquiera de esos verbos. Aquí les presento una rúbrica sugerida por Alvarado y Borges 2004 para asegurar que se cumplan con unos criterios mínimos al hacer una bibliografía anotada. No es la rúbrica del curso, sino para que usted tenga una idea. Los criterios, pues comenzamos con la bibliografía. Ahí vamos a pensar si utilizo un manual de estilo reconocido, si aplicas las normas establecidas en el manual, si las diferentes fichas bibliográficas contienen todos los elementos correspondientes al tipo de recurso, si facilita la identificación de los recursos y si mantiene uniformidad en la presentación y puntuación. En relación con el contenido del resumen, pues si presenta las ideas en forma clara y precisa, coherente, si incluye detalles del recurso, por ejemplo, ilustraciones, gráficas, otros, si presenta suficiente información para evaluar el contenido del recurso, si incluye información sobre el peritaje del autor y si es breve y cumple con la cantidad de palabras.
Sobre el punto de vista u opinión personal, si incorpora el elemento crítico en la presentación de las ideas, si se presenta la opinión de manera lógica y clara, y si facilita al lector llegar a sus propias conclusiones sobre la utilidad del recurso de información. En cuanto a la redacción, si tiene coherencia, si mantiene precisión en la conexión de las ideas y si es preciso y claro. Sobre la gramática, ortografía y presentación general, si la redacción de las oraciones muestra una estructura correcta, uso de sujeto y predicado, concordancia entre el sujeto, verbos y modificaciones. Signos de puntuación, letras mayúsculas y acentos correctos. Y si está limpio y bien presentado. Y el último criterio es vocabulario. Y ahí vas a pensar si eres preciso, si no repites términos, si es apropiado al tema y a la audiencia, tu vocabulario, y si no utilizas muletillas. A continuación les voy a presentar varios ejemplos de fichas bibliográficas, donde pues tenemos en primer lugar la ficha bibliográfica y luego la anotación. Si se fijan, están enumeradas porque estamos presentando las partes de aquellos elementos que expliqué anteriormente que deben tener las fichas. Estos pueden variar, en unas fichas bibliográficas tendrán unos y en otras otros. Hay algunos que siempre deben estar. Por ejemplo, el número 1, que es la ficha bibliográfica en estilo APA, donde tenemos ese autor, o autores en este caso, Trevor C.O., Lansford B. y Black J.W. El año de publicación 2004, el título Employee Turnover and Job Performance, Monitoring the Influences of Salary Growth and Promotion. La revista Journal of Armchair Psychology, volumen 113, número 1, páginas 56 a la 64. Y en la anotación crítica, pues tenemos número 2, mención de la idea central o propósito de la investigación. Y comienza leyendo, en este artículo los autores investigan cómo influye el sueldo y las oportunidades de empleo en lo que respecta a rendimiento, motivación y retención en los trabajos. El número 3 es la metodología utilizada, y aquí se expresó que los datos que utilizan los autores provienen de encuestas que se hicieron en compañías de Vancouver, Canadá, para identificar si existe relación entre la retención de los empleados y sus aumentos de sueldo. Esta investigación evalúa las estructuras de sueldo y si los mismos incluyen recompensas por el rendimiento de los empleados. Este artículo es muy útil. Aquí continuamos con la utilidad de la fuente que comenzamos en el slide anterior. 4. Para mi investigación, ya que los autores sugieren muchas razones por la falta de retención en los empleos y las variantes que afectan el rendimiento y la motivación. Una limitación, y aquí tenemos el número 5, que son las limitaciones, que encontré en el artículo fue que la población de la encuesta se limitó a la gerencia intermedia. Por consiguiente, los autores mencionan la necesidad de hacer una investigación más extensa. Y entonces vienen las conclusiones. Para profundizar en el conocimiento que existe sobre los factores de retención y rendimiento entre los empleados. Aunque este artículo no formará parte de la base de mi estudio, sirve para complementar aquella parte de mi investigación que tiene que ver con la estructura de sueldos. Por acá tenemos otro ejemplo de ficha bibliográfica anotada que da la casualidad que es del mismo artículo que discutí anteriormente. En este caso está en colores. Primero está la ficha bibliográfica, que no la voy a leer porque no está hecha de acuerdo con el manual APA. Si la anterior estaba en manual APA, así que por eso se las compartí. Pero tenemos la introducción. En este caso la anotación es diferente, aunque se trata del mismo artículo. En la introducción pues nos dice que en este artículo Trevor et al. Revisan las influencias de las oportunidades salariales y de empleo en relación con el desempleo laboral, las tasas de rotación y la motivación del empleado. El número 3, que vienen siendo los objetivos y métodos de investigación, dice los autores utilizan datos obtenidos a través de encuestas de empresas de primera línea en Vancouver, Canadá, para tratar de identificar las principales causas de rotación de personal y determinar si está vinculado al crecimiento salarial. Número 4 en amarillo es el alcance. Dice su investigación se enfoca en evaluar una gama de estructuras de pago como la remuneración por ejecución y los esquemas de recompensa organizacional. 5. Utilidad para la investigación para un tono particular.
Dice, el artículo es útil para mi tema de investigación ya que Trevor et al. Sugieren que existen numerosas razones para la rotación de los empleados y variaciones en la motivación del empleado y la ejecución. 6. Limitaciones. Aquí se escribió la principal limitación del artículo es que la muestra de la encuesta se restringe a la gerencia de nivel medio. Número 7. Conclusiones. Por lo tanto, los autores indican que deben hacerse más estudios e investigaciones más abarcadoras para entender a profundidad la rotación de los empleados y la ejecución laboral. Y número 8, ese componente de reflexión que explica cómo el documento apoya o desarrolla tu tema de investigación o cómo se ajusta a tu estudio. En este caso se escribió, el presente artículo no será la base de mi investigación, sin embargo será información complementaria útil para mi investigación sobre las estructuras salariales. Por acá tenemos otro ejemplo. Tenemos primero la ficha bibliográfica. Los autores son Waite L.J., Schneider F.K. y Witzberger C. del año 1986. El título del artículo, Non-Family Living and the Erosion of Traditional Family Orientations Among Young Adults. Título de la revista, American Sociological Review. Volumen 51, número 4, páginas 541 a la 554. Y la nota lee de la siguiente manera. Los autores investigadores de la Rand Corporation y la Universidad de Brown usaron datos de las encuestas longitudinal nacional de mujeres jóvenes y jóvenes para probar su hipótesis de que viven ajenas a la familia por los adultos jóvenes altera sus actitudes, valores, planes y expectativas, moviéndose lejos de su creencia en los roles sexuales tradicionales. Encuentran su hipótesis de un fuerte apoyo en las mujeres jóvenes, mientras que los efectos fueron menos en los estudios de los jóvenes varones. Aumentar el tiempo lejos de sus padres antes de casarse con el individualismo creciente, la autosuficiencia y los cambios en las actitudes de las familias. En contraste, un estudio anterior de Williams, se citan a continuación, no muestra diferencias de género significativas en las actitudes del rol sexual como resultado de vivir ajenas a la familia. Y en este caso vemos cómo se comparó con otra obra, y eso lo habíamos discutido, que era una de las formas que se puede hacer esa nota crítica. Tenemos por acá otro ejemplo de una ficha bibliográfica anotada. Comienza como siempre con su ficha. Los autores son Casares E., Fernández I., González M. y López I. Año de publicación 2002. Título Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana. Editorial Sociedad General de Autores y Editores. La nota lee de la siguiente manera. Este diccionario recoge y analiza la cultura musical española e hispanoamericana, su historia, sus características, sus relaciones, sus medios y sus protagonistas. Existe una amplia consulta relacionada con la música hispana y es posible acceder a una información que es escasa o está ausente en otras obras de referencia internacionales. Consta de una terminología musical, formas y géneros especialmente de carácter hispano, tanto de una connotación universal como regional, instrumentos y lugares corrientes, y periodos históricos, entre otros. Se incluyen además sociedades e instituciones discográficas, nombres de conjuntos de música contemporánea, agrupaciones e intérpretes populares, tanto urbanos como rurales, y expresiones características de la música pop, jazz, copla, entre otras músicas. Y finaliza el Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, no solo una obra para la comunidad museológica, sino también para un ámbito académico, cultural más amplio, y ofrece nuevos campos de investigación y análisis musicales. Llegamos al último ejemplo de ficha bibliográfica anotada. Los autores son Negrón Portillo, M. y Mayo Santana R. Año de publicación 1992. Título: La esclavitud urbana en San Juan. Editorial: Centro de Investigaciones Históricas. La nota crítica lee: este libro presenta los resultados de una investigación sobre la población esclava en la ciudad de San Juan. Se analiza estadísticamente las condiciones sociales y económicas en que vivían los esclavos y se compara los resultados con otras investigaciones. Una de las conclusiones del estudio es que el esclavo urbano tenía mayor libertad de movimiento,
lo que promovía más interacción entre las clases, comparado con las haciendas. Los autores llevaron a cabo esta investigación bajo los auspicios del Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Este estudio se enmarca dentro de la corriente de la microhistoria, ya que recoge datos sobre individuos en documentos de archivo como censos y el registro censal de esclavos de 1872, para generalizar sobre la esclavitud en su contexto urbano. Por aquí están las referencias, no las voy a leer, pero van a estar en las notas debajo del video en la descripción. Si a alguien le interesa estas referencias, me puede escribir un mensaje electrónico a ibet.maldonado1@upr.edu y se las puedo enviar también. Si tienes dudas sobre este tema o cualquier otro tema que tenga que ver con investigación, puedes comunicarte con esta servidora, doctora Ibet Maldonado Rivera. Mi email está en pantalla, ibet.maldonado1@upr.edu. Me escribes un mensaje y nos ponemos de acuerdo. Podemos comunicarnos por cualquier tecnología y también puedes visitar mi oficina cuando regresemos luego de este receso que nos impuso el coronavirus. Mi oficina es el 993-0000 extensión 3239. Muchas gracias.